no estamos definiendo bien qué es la orientación vocacional y qué es la orientación profesional. Estamos teniendo un bombardeo de marketing en donde nos están diciendo que hay diversas carreras con unos nombres bien bonitos. ¿Quién no quisiera ser su propio jefe? ¿Quién no quisiera tener su propio negocio, pero grande, una empresa? Y no hay una mano que se quede abajo, porque todos quisiéramos ser dueños de una gran empresa. El problema es quién se avienta, quién le entra o quién no le entra. La escuela pública y la escuela privada dan un servicio. Retengo al alumno, ¿por qué? Porque lo necesito. Por la parte pública lo necesita para poder tener el número de maestros que le da el gobierno, y la parte privada pues para poder seguir generando ese flujo de efectivo. ¿Cuál es la diferencia entre una escuela privada y una pública? Pues es que en la escuela privada van los que tienen dinero y pagan, sí, pero también en la escuela pública también yo estoy pagando. Licenciado en Ciencias Sociales y especialista en Administración de Recursos Humanos, Capacitación Laboral y Desarrollo de Competencias Docentes, con más de 25 años de experiencia tanto en la docencia como en servicios comerciales e industriales. Ha trabajado en la formación de jóvenes y profesionistas, inspirándolos a desarrollar sus habilidades y a enfrentar los desafíos en el entorno laboral actual. Licenciado David Cárdenas Hernández, bienvenido al podcast. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, profesor David. Es un placer estar con usted y queremos entrar en un tema que usted tiene mucha experiencia, ha formado a grandes profesionistas que seguramente ahorita lo han de estar viendo ya en el desarrollo laboral, pero hay una antesala que es la preparatoria, en donde los alumnos tienen que tomar la decisión, que si bien desde niños están pensando qué van a hacer de grande, los papás les preguntan, etcétera, pero enfrentan desafíos en la elección de carrera. ¿Cuáles son esos desafíos que se enfrentan al momento de tomar una decisión tan importante en la vida? Bueno, mira, yo creo que básicamente yo ahorita los definiría como dos. Uno sería la falta de conocimiento, la falta de preparación. No estamos preparando bien a nuestros jóvenes, no estamos definiendo bien qué es la orientación vocacional y qué es la orientación profesional. ¿Sí? Tenemos que hacer un buen programa de orientación vocacional donde podamos comenzar desde lo más básico. ¿Y qué es lo más básico? Que el chico aprenda o sepa entender las diferentes ciencias o ramas de las ciencias que hay, ¿sí? Para que el muchacho se vaya ubicando. Muchas veces le decimos, bueno, ¿cuáles son las materias que más se te facilitan? ¿Cuál ha sido ahora sí, tu etapa más bonita, primaria, secundaria, preparatoria, donde te quedó algo que te gusta, o qué te gustaría hacer? Pero muchas veces desconocen los chicos cuáles son esas asignaturas y cómo están ubicadas. Si tú le enseñas a ese chico desde la primaria, secundaria y preparatoria, le enseñas dónde están ubicadas esas materias y como consecuencia, ¿por qué? Porque más adelante te va a servir para que puedas ubicar esa vocación, ¿sí? Entonces, tendríamos que enseñar al chico desde ahí, ¿verdad? Desde ahí. ¿Sabes qué? Mi vocación se va a centrar en ciencias sociales. Y vamos a ver por qué. O ciencias naturales. Y vamos a saber por qué. Claro que todo eso es una serie de ejercicios que vamos a tener que hacer, ¿sí? Para poder orientar al chico. El segundo punto que te digo, otro que los está afectando es que estamos teniendo un bombardeo de marketing. ¿Ok? Sí, marketing, en donde nos están diciendo que hay diversas carreras con unos nombres bien bonitos. Unos nombres bien bonitos, como aquel que dice, la carrera va a ser de Superintendente General de Comunicaciones y Envíos. Cuando lo analizas, y eso a lo mejor parece chiste, y dice, pues ese nombre se oye muy bonito, rimbombante. Imagínate, Superintendente General de Comunicaciones y Envíos, cuando realmente es un mensajero. Digo, ¿y por qué te digo esto? Porque hay carreras que de repente te muestran un nombre así bien bonito, pero si te vas a la práctica, realmente hay un campo laboral muy estrecho. Y muchos chicos se están dejando llevar por eso, ¿sí? Porque nos están presentando una nueva opción de carrera, ¿sí? Que está resonando, que está de moda incluso, ¿sí? Pero realmente el campo laboral o nuestro perfil que nosotros traemos no encaja. De las cosas que nosotros les decimos, oye, antes de tomar la decisión,
Siempre les damos la opción. Debes de tener 3 opciones antes de tomar una decisión. ¿Sí? 3 opciones. Y de esas 3 opciones, haber estudiado el contenido o la currícula de esa profesión. Hay chicos que de repente empiezan a ver primer semestre, segundo semestre y se dan cuenta que en los 4 primeros, 5 semestres vas a llevar cálculos diferenciales, matemáticas y física. ¿Y sabes qué dicen? Mejor no. Por ahí no. Por ahí no. Entonces, de eso se trata de hacer una verdadera orientación vocacional. Y la otra parte es la orientación profesional. Primero descubre tu vocación, tus habilidades, tus intereses, tus aptitudes. Y luego, una vez que hayas definido eso, viene lo que es la orientación vocacional y después ya la orientación profesional. ¿Qué es la orientación profesional? Donde ya te voy a hablar de todas las carreras que hay. Sí, a lo mejor de las que siempre han existido y que han permanecido y de las nuevas que hay, para que tú te ubiques en dónde va a estar y enseñarles el contenido y decirles dónde es tu campo laboral. ¿Sí? ¿Hay campo laboral para esas nuevas carreras? ¿Cómo te gustaría trabajar? ¿En un ambiente cerrado? Correcto. ¿Te gustaría trabajar en campo? ¿Te gustaría tratar con personas? ¿O te gustaría trabajar nada más para ti? Es correcto. O sea, todo eso tenemos que hablarlo. Y yo creo que ahí sí nos falta, profe, nos falta, porque sí tenemos muchos chicos que pues están todavía en duda y no saben, pues ahora sí, tomar la decisión correcta. Usted ha trabajado y lo ha hecho. Díganos estrategias desde el punto de vista docente y también como organización de una escuela. ¿Cómo puede orientar a los alumnos a una mejor toma de decisiones al momento de tener tantas opciones? Porque ahorita, como usted lo decía, hay muchas opciones y parece ser que tener muchas opciones es bueno, pero a veces resulta más complicado, sobre todo a esta edad. Estrategias prácticas desde el punto de vista docente y desde el punto de vista como escuela, profesor. Platíquenos. Sí, mira. Yo creo que desde el punto de vista docente, yo creo que tenemos que involucrar, ahí está una parte importante, involucrar al padre en este proceso, a los padres de familia, involucrarlos. ¿Y cómo comenzaría yo? Pues diciéndole a esos padres de familia que les den libertad a sus hijos, que los dejen, que los ayuden, ¿sí? Esto promoverlo desde la escuela, involucrarlos en este proceso. ¿Por qué te digo esto? Me he encontrado en este transcurso ya de muchos años de estar atendiendo jóvenes, en que el joven le preguntas o le cuestionas que si ya tiene pensado qué carrera va a estudiar y dicen, pues es que mi papá es maestro, mi mamá es maestra y pues mi papá dice que yo debo ser maestro. O otra carrera. Mi mamá es doctora, mi papá es doctor y mi papá dice que yo tengo que ser doctor. Y yo creo que el involucramiento cuando damos esta enseñanza o este procedimiento a los padres de familia, a los alumnos, es un involucramiento con los padres y decirles, ¿sabes qué? Dales libertad, ayúdalos a tomar decisión. Sí. Imagínate que este muchacho sea hijo de doctores y pues obviamente pues queremos que nuestro hijo sea doctor. Y el niño te dice o el muchacho te dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero ser estilista o quiero ser la moda ahora de barbershop, todo eso que está de moda ahorita. Entonces, ¿qué va a decir papá y qué va a decir mamá? Oye, pues ¿cómo? ¿O quiero ser futbolista profesional? Pues no. Entonces yo creo que ahí tenemos que empezar, tenemos que involucrar a los padres en este procedimiento. Ayudar por parte del contexto de la escuela. Tenemos que hacer un buen programa práctico. Y dividirlo, yo propongo que se divida en esas dos partes, orientación vocacional y orientación profesional. La más fuerte tiene que ser orientación vocacional. Hacer ejercicios prácticos, hacer visitas guiadas a empresas, ¿sí? A organizaciones, para que los alumnos se den cuenta en qué contexto vas a estar y te sirva para tomar una decisión, ¿sí? Desarrollar programas que efectivamente y tengamos como resultado a un chico que cuando vaya a tomar su decisión esté lo más cerca posible de lo que quiere. No significa que vamos a ser perfectos ni que no nos vamos a equivocar. Equivocarnos pues es normal,
pero que ese margen de equivocación sea menor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo un buen programa de estudio, estar evaluando realmente si estamos teniendo resultados, ¿verdad? Y sobre todo involucrar en este proceso a los padres de familia, ¿verdad? Déjalos, ayúdale a descubrir sus habilidades, sus intereses, sus aptitudes, ayúdalo, pero déjalo ser, porque solo de esa manera vamos a encontrar la verdadera vocación y posteriormente la profesión que quiere estudiar ese chico. Hace rato nos decía de que hay muchas carreras, el campo laboral real es uno, la demanda es otro, las ofertas son muchas, pero hay datos muy alarmantes. Aquí la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico en el 2019, en uno de sus informes, dice que aproximadamente el 50% de los egresados ya profesionistas no trabajan en el área profesional en la que ellos graduaron de su carrera, y solamente el 10% de esos egresados son los que emprenden. ¿Qué estamos haciendo en el sentido de que si nuestros hijos, nuestros alumnos quieren ser tal profesión, pero al momento terminan, no tuvieron ningún impedimento, como lo platicábamos, que inician una carrera, por presiones la dejan, etcétera, pero todos los que sí la terminan van al campo laboral, se enfrentan a la realidad, no hay trabajo y solamente el 50% de los que ingresaron terminan trabajando de lo que es, el otro 50% está en otro lado y solamente el 10% son los que emprenden. Platiquemos del emprendimiento, uno de los temas que usted ha impulsado mucho. ¿Realmente estamos enseñando a nuestros alumnos a tener esa mentalidad de emprendimiento? Bueno, mira, efectivamente, yo creo que el emprendimiento o el desarrollo emprendedor tendría que ubicarse dentro de la currícula oficial. Yo lo pondría como una asignatura oficial o titular dentro de esas materias que tenemos que vamos a decir que son oficiales. Sí. Sí, yo creo que tendríamos que agregarla. ¿Y por qué tendríamos que agregarla? Porque, mira, lo ideal es que todos nuestros alumnos que están estudiando, que todos nuestros hijos que están estudiando, terminaran con una carrera profesional. Eso es lo ideal, eso es lo que hemos manejado durante muchos años. Vas a estudiar para que termines una carrera profesional y para que te vaya bien en la vida, ¿sí? Pero hay una realidad, como tú lo acabas de decir, hay una realidad en que que no hay una garantía. Es correcto. De que el hecho de que tú termines una carrera profesional te garantice un puesto en alguna empresa, en alguna institución de gobierno. No hay una garantía. En alguna ocasión yo hice un ensayo de cuántos profesionistas salían anualmente. Y lo hicimos de manera local. Lo hicimos primero de manera local aquí en Ciudad Victoria. Decíamos cuántas universidades hay, ¿sí? Y de esas universidades que hay, cuántos profesionistas se van a graduar este año, ¿sí? Y después lo íbamos desglosando y decíamos cuántos abogados, ¿sí? Se van a graduar, cuántos médicos, doctores se van a graduar, cuántos ingenieros. Y después eso lo llevamos de Ciudad Victoria, considerando todas las universidades que había. Sacamos un número y después lo elevamos a estado. Lo hicimos considerando ciudades como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico. Sí, hicimos las ciudades más, con más, vamos a decirle, sí, y con universidades, y decíamos, bueno, llegamos a un número de los graduados de este año. Y después de eso, tan sencillo, lo multiplicamos por 32. Porque por 32 estados en la República. Y nos dábamos cuenta que era una cantidad importante de profesionistas graduados. Y la pregunta que nos enfrentaba a una realidad.
¿hay empresas para que estos chicos puedan llegar a ocupar un puesto en una empresa, en una institución? Y la respuesta la dieron los mismos estudiantes y dijeron, no. ¿A qué nos lleva esto? A tu pregunta, decir, bueno, tenemos una realidad, no tenemos suficientes fuentes de empleo, ¿sí? Y desgraciadamente las fuentes de empleo que estamos teniendo, pues son una inversión extranjera que realmente, y son de las cosas que yo manejo cuando hablamos de este rubro, son empresas que no vienen a elevar la calidad de vida de los mexicanos, vienen a aprovecharse de una mano de obra. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque hay chicos que dicen, bueno, yo estudié una carrera profesional y de repente llega una empresa y el salario que me van a dar a cambio de esto no es nada satisfactorio. Entonces, tú me decías por qué, primero, efectivamente, no hay suficientes fuentes de empleo donde puedan colocarse los profesionistas. Segundo, ¿qué alternativa tengo? Correcto, ¿qué alternativas hay? ¿Qué alternativas hay? Pues tienes más que yo me llevaría 3 cosas. Una, a ocuparte en algo que, pues como tú lo decías, no es mi profesión, yo no estudié para esto, pero pues al no haber pan o al no haber tortillas, ¿verdad? Pues le entramos. Y muchas veces decimos que sea por un tiempo mientras sale una oportunidad. Algunos chicos sí, de repente sacrifican 1 año, 2 años y viene la oportunidad. Excelente. Otros dicen, bueno, mi papá tiene cierto capital, puedo tener un financiamiento y me voy a dedicar al emprendimiento. Por eso te decía, tenemos que ubicar ya al desarrollo emprendedor como una materia oficial, como alternativa. Y permítame que lo interrumpa, que los estudiantes conozcan esta realidad y que conozcan estas alternativas. Y regresando al tema anterior, si no conocemos la vocación, si no conocemos la orientación, si no conocemos la realidad, pues al momento de que se enfrentan a esa película, es donde vienen los obstáculos y donde se presenta la verdadera momento para saber qué es lo que tenemos que hacer, y es donde se descubren nuevas cosas. Profesor, la escuela está haciendo un buen papel al promocionar el emprendimiento. Eso por una parte es una pregunta, y por otra parte hay un bombardeo de emprendimiento en las redes sociales, en la televisión. Emprende. Por una parte tenemos una voz muy fuerte que nos impulsa a emprender, y por otra parte la educación está haciendo su función. Bueno, déjame concluir con lo que te decía. Primero, nos enfrentamos a la realidad. Si eres profesionista, encontraste una empresa, excelente. Si no, la segunda opción es dedicarte a algo en lo que no es lo tuyo y darle, ¿verdad? Y la tercera es precisamente la alternativa de un emprendimiento. Por eso decía yo, el desarrollo emprendedor en México lo necesita. En México necesitamos emprendedores que en un futuro se conviertan en empresarios. En México necesitamos empresarios. México no puede seguir atado a una inversión extranjera. México necesitamos trabajar en esto, o sea, necesitamos visualizarlo esto. En México, muchas veces decimos, ay, qué padre que vienen inversionistas chinos, coreanos, inversionistas de diversos estados orientales. Aquí estamos inundados ahorita, ya nos invadieron todos los chinos, por donde quiera tenemos tiendas, sí, pero para eso yo creo que el Estado ahí no debe de regocijarse, al contrario, porque todo ese capital no se queda en nuestro México. Entonces, ¿a qué voy con esto? En México necesitamos forzosamente formar emprendedores como futuros empresarios. Y aquí es donde está la situación. Aquí es donde está la situación, porque dices, bueno, y tú lo comentabas, realmente lo estamos enseñando el emprendimiento como
como algo completo, como algo estructurado de tal manera en que sí le va a servir al joven, pues yo creo que sí nos falta trabajar más en eso. Nos falta más trabajar en eso porque yo lo decía y se los digo a mis alumnos que hoy son profesionistas y les digo, bueno, tú eres un arquitecto y yo creo que a lo mejor ahorita vas a trabajar para algún buffet de arquitectos, pero yo creo que en un futuro tú estarías pensando también en establecer un buffet propio de arquitectos. Entonces, si tú ya tienes las herramientas y ya te enseñamos cómo emprender un negocio, todo eso te va a servir. Igual para los que son, no sé, doctores, médicos, en un futuro van a querer tener su propia clínica. Entonces, tenemos que manejar el emprendimiento como una alternativa a futuro y no nada más como una alternativa independiente que si no conseguiste carrera, sino que algún día ese emprendimiento te va a servir para esa futura empresa que tú quieras hacer. ¿Sí? Entonces yo creo que sí tenemos que trabajar más, como tú lo decías, desde el punto de vista escuela, darle más formalidad a esto. Incluso te digo, yo lo llevaría ya como si con esa visión que debe de tener nuestro Estado mexicano, decir, oye, necesitamos emprendedores, vamos a oficializar esta asignatura, vamos a darle forma. ¿Desde cuándo tenemos que empezar? ¿Desde qué nivel? Pues yo creo que desde primero de preparatoria o tercero de secundaria empezar a hablar del emprendimiento. Te digo, como una alternativa. ¿Sí? Como una realidad de que no hay una garantía, y se los he dicho a los muchachos, porque yo creo que una de las cosas que tienes que hacer como profe, y yo creo que tú lo has hecho, tenemos que hablar de realidades a los alumnos. Tenemos que hablar de una realidad que está enfrentando México. Y no sé si me lo vayas a preguntar, pero si tú me preguntas, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no hay tantos, por qué hay emprendedores? ¿Por qué quedan? ¿Dónde están los emprendedores? Yo te diría, si hay emprendedores, y tú lo decías, hay mucho emprendedor, ¿sí? Pero que se queda nada más en ese emprendimiento. A lo mejor nada más lo hacen como negocio para sobrevivir, pero no llegan a esa parte de desarrollarse como empresa. Te lo comentaba hace rato, dentro del argot de emprendedores, de desarrollo de emprendedores, hay un principio que dice, ¿quieres un negocio o quieres una empresa? Un negocio puedes tenerlo y te da de comer, y sobrevives y ahí la llevas y vives más o menos bien. Pero aquel que piensa y dice, no, yo no quiero un negocio nada más, yo quiero tener una empresa, eso es lo que necesitamos. Por eso es que decimos, te lo comentaba hace rato, de todos esos emprendedores, de ese 100% de emprendedores, el 20% cae en un año. Lo abre con toda el gusto y la esperanza, pero en un año se dan cuenta que no eran para eso o que no estaban preparados para eso. Cierra el 20%. Los siguientes 5 años cae el 50%. Cierran, no aguantaron, ¿sí? Y se dice que el 30% soporta hasta 10 años y puede seguir ese 30%. Pero la pregunta importante ahí y el cuestionamiento es, de ese 30% que queda, ¿quiénes lanzan a las grandes ligas? Y cuando digo grandes ligas es pensar en grande, hacer una empresa en grande. Que eso es lo que necesita nuestro país, empresarios, ¿verdad? ¿Sí? Hay varios momentos para el emprendimiento y uno de los que generan más temor a cualquiera que es el inicio, los recursos. Muchos no inician o no iniciamos porque no tenemos los recursos. Profesor, estrategias prácticas o alternativas para empezar un negocio con los recursos que tengamos. Platíquenos de algo. Lo primerito, prepárate. La primera pregunta que yo hago siempre cuando imparto algún curso, alguna conferencia, en este rubro de emprendedores, y les digo, ¿a quién no le gustaría tener su propia empresa? Y empiezo a señalarlo. ¿Quién no quisiera ser su propio jefe? ¿Quién no quisiera tener su propio negocio, pero grande, una empresa? Y no hay una mano que se quede abajo, porque todos quisiéramos ser dueños de una gran empresa, ser nuestros propios jefes, tener dinero, tener solvencia, ¿sí? El problema es quién se avienta, quién le entra o quién no le entra.
El problema es que todos quieren entrarle, todos quieren ser empresarios, todos quieren ser emprendedores, pero tu problema es que no te has preparado. No te has preparado. Entonces, el primer tip, prepárate, ¿sí? Documéntate. Toma un curso con el profesor David Cárdenas para que te diga qué es lo que hay que hacer. Porque puedes hacerlo, pero lo más seguro es que vas a quedar en ese 20% que te hablaba hace rato. Correcto. El primer año vas a desertar. Vas a desertar. ¿Por qué? Porque no te preparaste. Y el emprendimiento es todo un proyecto. Hay un concepto que se llama ahí clave, que se llama plan de negocio. Si tú no desarrollas un plan de negocio, lo más seguro es que vas a tronar. Porque en ese plan de negocio vas a hacer lo que está escrito, no lo que se te vaya ocurriendo. Desde tu idea de negocio, en ese plan de negocio vas a plasmar cuál es tu idea de negocio. ¿Sí? ¿Qué necesidad vas a satisfacer? ¿Con tu servicio o con tu producto? ¿Sí? En ese plan de negocio vas a ver cuatro o cinco cosas importantes que te van a ubicar, que tú los conoces. Recursos materiales. ¿Qué recursos materiales necesitas para ese negocio? ¿Cuál es tu mobiliario? ¿Cuál es tu equipo que vas a ocupar? ¿Sí? Tu recurso financiero. ¿De dónde voy a tener dinero para formar todo esto que necesito? Y ahí te voy a dar yo alternativas. ¿De dónde puedes sacar dinero? ¿Sí? Alguien decía, pues vendo mi casa. Pues sí, pero luego ¿dónde vas a vivir? Pero hay alternativas. Y te voy a decir algunas, ¿verdad? Recursos financieros. Por ejemplo, el gobierno tiene un programa, por ahí de apoyo a los emprendedores. Muy discreto, si quieres. Pero al fin es un apoyo. Entonces, necesitamos informarnos, saber cuáles son esos programas y pegarle por ahí, aprovechar. Si hay un apoyo del gobierno, ¿sabes qué? Aquí está mi proyecto, te presento mi proyecto y apóyame. ¿Con cuánto me apoyas? Esa es una forma de financiar tu negocio. La otra forma es pues, de tus ahorros que tú tengas, del apoyo de tus padres, ¿sí? Lo puedes hacer a través de socios, a través de financiamientos de bancos o ya ves que ahorita tenemos muchas empresas financieras. Entonces, hay muchas alternativas que podemos hacer. Entonces, ya vamos con recursos materiales, ¿verdad? ¿Qué equipo cuánto me cuesta todo este equipo? ¿Cómo necesito arrancar? Recursos financieros, ¿de dónde voy a tener ese dinero para comprar todo este equipo? Recursos técnicos, profesor. Que ahí es donde fallamos. Sí, ahí es donde fallamos porque queremos, por eso dicen, zapatero a tus zapatos. Sí. Y si no sabes coser zapatos, aprende a coser zapatos antes de arrancar un negocio. Me gustan los pasteles, pues no sé ni hacer pasteles, pues aprende. O sea, los recursos técnicos no son otra cosa más que todos esos instructivos, todos esos procedimientos, todos esos manuales que tú debes de conocerlos para saber todo el proceso que va a seguir tu producto o tu servicio. Y por último, y el más importante, ¿qué recursos humanos necesito para mi emprendimiento? Dices, no, pues lo arranco yo, mi hermana, mi tía y mi sobrino. Va. Yo nada más te voy a preguntar, ¿ese recurso humano que vas a ocupar tiene el perfil para hacer eso que tú quieres hacer? O sea, no es fácil, profe. No es fácil. Por eso tenemos que prepararnos. Por eso insisto mucho en que las escuelas, si una escuela te da esto a fondo y te prepara bien, el alumno que llega a tomar una decisión está consciente de lo que va a hacer. Y todo eso está contenido en el plan de negocios. Ahí te voy a hablar desde mi idea de negocio, de los recursos que necesito, de la competencia, profe. De toda la competencia, cuántos negocios hay, como el mío, cuántos negocios hay más. ¿Y cuál va a ser el plus que tú le vas a dar a tu negocio? Sí, para que decidan por ti, porque yo voy a hacer hamburguesas, pero ¿cuántos negocios hay más que hacen hamburguesas? ¿Y cuál va a ser el plus? ¿Por qué voy a decidir por ti? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que aprender ahí en el desarrollo emprendedor. Y esa es una de las actividades que nos dedicamos y aprovecho aquí para decirte que nos seguimos dedicando a esto, ¿verdad? Tanto a la orientación vocacional, profesional, desarrollo de emprendedores, pero en el concepto así todo bien informado y completo, ¿verdad? Entre otros cursos que nos dedicamos también
dar y que yo creo que ahorita vamos a hablar de algunas otras cosas. Ya se formó la empresa, ya nos dio algunas estrategias en el tema financiero y nos decía los primeros 3 años. Y hay un punto en el último que acaba de decir que es el recurso humano. El recurso humano es el que da la atención al cliente, uno de los temas de mucho valor para la empresa que va empezando, que va en medio o que está ya bien consolidada. Aterrizando en el tema de educación, la escuela pública y la escuela privada dan un servicio y la atención al cliente es algo muy importante. Antes, las escuelas de educación pública tenían la garantía de que los alumnos iban a ir. Ahorita los padres empiezan a seleccionar cuál de las escuelas tiene una mejor reputación y algunas otras empiezan a quedar vacías. La retención del cliente, la calidad del servicio, ¿qué nos dice de cómo dar una buena calidad al cliente, un buen servicio, no con el objetivo solamente de retenerlos? Porque tanto en la escuela pública como en la escuela privada ahorita está ese tema. Retengo al alumno, ¿por qué? Porque lo necesito. Por la parte pública lo necesita para poder tener el número de maestros que le da el gobierno. Y la parte privada, pues para poder seguir generando ese flujo efectivo que se necesita. Platíquenos sobre este tema, qué estrategias, tanto en los planteles públicos y privados, podemos utilizar para dar una buena atención al cliente, que son nuestros alumnos y nuestros padres. Sí, mira, yo creo que ahí sí tenemos que identificar, y digo, gracias a Dios, todo este tiempo que me ha dado para trabajar en empresas y en paralelo trabajar como docente, me ha servido mucho. Me ha servido mucho en el sentido de que si tú analizas una escuela y una empresa, vas a encontrar muchas coincidencias. Demasiadas. Sí. Entonces, si vemos, una escuela es una organización social. ¿Sí? Una empresa es una organización social. ¿Sí? Una escuela tiene una estructura y una infraestructura. Y una empresa también. Los mismos elementos. ¿Sí? Y volvemos otra vez. Recurso humano en empresas y recurso humano en las escuelas. Y aquí es donde entra, tú me hacías una pregunta o la vi por ahí y decía, ¿tenemos que considerar a los alumnos como clientes? Como que no estamos acostumbrados a manejar ese término como clientes. Pero yo creo que esto lo vamos a deducir. ¿Por qué? Primero, tanto la escuela privada como la pública y las empresas vendemos un producto o un servicio. En este caso, las escuelas estamos dando un servicio. ¿Sí? Aquí no estamos dando a los padres de familia o a los alumnos. Esa es una pregunta. Yo te respondería, pues yo creo que los primeros son los alumnos. Porque ellos están recibiendo directamente el servicio. El padre no lo recibe. El padre es el que va a acompañar a su hijo. Es el que va a pagar a lo mejor. Pero el que va a recibir el servicio es el alumno. ¿Sí? Entonces, en una empresa es igual. Tenemos a alguien que va a recibir un producto o un servicio. Entonces, si desde mi punto de vista no es malo llamarle cliente a un alumno. No, porque el cliente es aquel, si tú analizas el concepto del cliente, dice, es todo aquel que recibe un producto o un servicio que satisfaga sus necesidades o perspectivas. Me voy primero a la empresa. ¿Un cliente le estamos vendiendo un producto, un servicio para satisfacerle una necesidad? Sí. ¿Una escuela le está dando un servicio a un alumno para satisfacer una necesidad y cumplir sus perspectivas? Pues la respuesta es sí. Entonces, ¿por qué no tendríamos que ver, atender y cuidar a ese cliente como lo hace una empresa? Y yo creo que ahí está el problema, ¿verdad? Porque yo recuerdo que en el ámbito educativo, en las escuelas, en los consejos técnicos, empezamos alguna vez a hablar ahí de calidad.
No lo habíamos hablado en las escuelas, calidad. ¿Por qué? Porque ese término nada más es de las empresas. ¿Pero por qué las empresas? Y calidad, si tú checas ahí los conceptos de calidad, hay muchos. Pero hay uno que dice, calidad son todas esas características, esas propiedades, esas cualidades de algo que te permiten darle un valor. Fíjate lo que dice. Ese concepto sencillo de calidad. Esas características, esas propiedades, esas cualidades que te permiten juzgar el valor de algo. Yo me iría a la parte docente. ¿Cómo podemos ver o cómo podemos juzgar el valor de ese servicio que le estamos dando a un alumno? ¿Cómo lo podremos ver? A lo mejor sería una de tus preguntas. ¿Cómo podríamos ver? Bueno, la calidad se mide. Es correcto. La calidad se mide. Lo que se mide crece. Claro. Y podemos corregirlo. Es correcto. Y podemos mejorarlo. Entonces, muchas veces como que queremos ubicar a la escuela y las empresas, negocios, no, es que las empresas y negocios hacen esto. El ámbito educativo tiene que empezar a incorporar herramientas que nos permitan realmente evaluar a un alumno. Y no nada más con un examen, porque yo creo que ahí está el problema. Y a mí muchas veces me tocó hablar con los alumnos que lloraban porque no les ponía 10. Una señora que me dijo, y si me permites te cuento esta anécdota, porque yo creo que cuando alguien vea esto se va a identificar a lo mejor, y yo creo que ahí estamos perjudicando a nuestros hijos. Se me ocurrió ponerle a esa niña un 9.7 total de calificación. Y me dijo, y la señora pues me replicó, ¿verdad? Y me dijo, no, mi hija es de 10. Además, usted dijo que iba a aumentar ciertos puntos por... Sí. Y le dije, sí, ya se los aumenté, se los di en actitudes y en hábitos. Me dijo, no. Mi hija por default en actitudes y en hábitos tiene 10. Porque ella ha sido abanderada desde kinder, preescolar. No hace falta que me dijera que desde la guardería, ¿verdad? Pero no, me dijo desde preescolar, primaria, secundaria, y la chica estaba en preparatoria. Preparatoria, mi hija ha sido abanderada. Y por default ya ha tenido 10. No subí la calificación. Y le di las explicaciones desde mi punto de vista. A lo mejor no quedó muy satisfecha. ¿A qué voy con esto? A decirte, la calificación no va a definir a nadie. Un número no te define. Yo prefiero que te cultives o que empieces a abarcar algunos otros ámbitos en los que tú no habías podido ver o no habías querido participar. ¿Cómo es divertirte? Saber que no todo es escuela, que hay tiempo para todo, para divertirte, para muchas cosas. Y hay alumnos que sí lo entendieron. Y hoy tengo la satisfacción que me dicen, ¿sabes qué, profe? Ya entendí que no soy un 10. Entonces, yo creo que desde ahí, tú me preguntabas, ¿cómo podemos evaluar? Pues si la calidad la podemos medir, ¿sí? Podemos crear instrumentos, o hay instrumentos. Acuérdate, profe, que ya casi todo está inventado. ¿Cómo puedo? Bueno, pues lo podemos ver. Una parte sería efectivamente la evaluación que ponemos, ¿verdad? Pero podemos hacerlo a través de encuestas, a través de entrevistas, a través del mismo desempeño del alumno en el aula, a través de su interacción, ¿sí? Entonces yo creo que sí podemos. Hay instrumentos, evaluaciones de desempeño, no nada más la evaluación que te dice que sí aprendió bien la clase, pero que otras cosas. Yo he manejado mucho esto con mis alumnos y se los digo, hoy los países que siempre son punteros en esto, que ahorita pues están haciendo los países asiáticos, ellos ya no te están contratando nada más porque lleves 10 menciones honoríficas. No, están viendo, les interesa más la parte socioemocional. Tienes muchos 10, tienes todas las medallas, pero no puedes interactuar. No puedes trabajar en equipo, no puedes consensar, no te veo que aportes. Y ellos están viendo más esa parte, ¿verdad? Qué chido que lleves los 10, qué padre,
pero si no me aportas, si no interactúas, si no sabes trabajar en equipo, y eso lo están promoviendo ya los asiáticos, increíble. Entonces, eso, yo creo que sí podemos evaluar la calidad en las escuelas, ¿sí? Y te voy a decir una cosa, y aquí lo tienen que ver las escuelas, los colegios que están trabajando ahorita. ¿Dónde lo vamos a ver también? En la matrícula, en la demanda que va a presentar tu escuela, ¿verdad? Buscamos escuelas donde veamos resultados, donde vea yo que el desarrollo de mi hijo sí está creciendo, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que sí podemos evaluarlos. ¿Podría darnos un ejemplo de una buena atención al cliente en un centro educativo? ¿Algún ejemplo que usted haya puesto a la mesa, lo haya propuesto o que usted haya hecho? Yo creo que la más importante, profe, tú hace rato decías, estamos tratando de retener a nuestros alumnos. ¿Y cómo tratamos de retenerlos? Con una promoción que muchas veces no se hace realidad, ¿sí? No podemos prometer para atraer alumnos, para atraer clientes, ¿sí? Algo que no vamos a cumplir. Yo creo que lo primero que tienes que hacer es cumplir realmente con las expectativas de tu cliente, ¿sí? Ser empático en lo que ellos quieren. Contar con un manual de calidad en que todo el personal de la institución, ¿sí? Lo conozca los estándares de calidad que estamos manejando, ¿sí? Eso nos va a dar una buena atención al cliente. Tener personal de primera línea que tenga precisamente el perfil para atender a esos clientes. Y aquí es donde va el asunto que te comentaba. Hay instituciones que están improvisando maestros. Yo no sé si en el ámbito público, yo espero que no, pero tengo mis dudas porque conocemos cómo es nuestro México lindo y querido y yo creo que muchas veces improvisamos. Yo me he encontrado con profesores que no tienen la carrera de profesor, que no estudiaron una escuela normal, sí, que se dedique a la formación de maestros. Una pedagogía básica. Una pedagogía, una didáctica. Mas, sin embargo, están en el sistema dando clases. Entonces, si tú lo ves en el ámbito de colegios, en el ámbito privado de escuelas, pues también nos estamos encontrando con maestros improvisados. Entonces, ¿cómo vamos a darle una buena atención al cliente si no tenemos precisamente y no estamos preparados para dar esa buena atención al cliente? ¿Por qué? Porque mi personal de primera fila no es el que requiere el puesto, no tiene el perfil. Entonces, ahí es donde fallamos y no logramos, ahora sí, cumplir con esa promoción que hicimos, porque tú lo decías. ¿Cómo estamos reteniendo a nuestros alumnos? Pues proponiéndoles ciertas cosas, promocionando ciertas cosas que finalmente no las vamos a cumplir. Y concluyendo eso que tú dices, ¿cómo vamos a garantizar darle esa buena atención al cliente? Pues teniendo buenas instalaciones adecuadas, ¿sí? Personal capacitado, tanto personal administrativo, tanto personal docente, que estén actualizados, ¿sí? Tener las instalaciones, los equipos necesarios para que el alumno aprenda, ¿sí? Y no nada más tenerlos, es actualizados. Ahorita tenemos la tecnología que está innovando, y si hay instituciones que no están innovando y no le están invirtiendo en eso, lo más seguro es que no van a estarle dando una buena atención a sus clientes, que finalmente son los alumnos. Soy raro que diga clientes, pero finalmente, repito, ¿quién está recibiendo? El cliente se define como alguien que recibe un producto o un servicio que satisface una necesidad. Lo enfocamos dentro de lo que es un alumno, ¿sí? Estamos preparados para que los padres de familia, si bien nos acaba de explicar, el cliente es el alumno, pero quien paga en el término privado son los padres de familia. En el término público, quien lleva a sus hijos y decide, hijo, vas a estar en esta escuela, pues al final es el padre de familia. ¿Están los padres
tomando participación a exigir o a solicitar un servicio de calidad, de resultados en las escuelas? ¿Cómo ve usted la participación de los padres en realmente interesarse en que la escuela esté haciendo bien su función? Y ahorita vamos a pasar a otro área porque hemos estado hablando de las escuelas y en las escuelas hay una dirección. Ahorita vamos a pasar al área docente. Pero regreso a esta pregunta para luego ir a las siguientes. ¿Los padres están ejerciendo su función, su papel para medir los avances de sus hijos y exigir? Porque al final, usted tiene mucha experiencia en el ámbito privado, pero al final el público es lo mismo porque estamos pagando de nuestros impuestos. Exacto. Y yo tengo la capacidad y las garantías, sobre todo, para acercarme a un plantel educativo y saber si de perdido hay un manual de procedimientos, que lo dudo mucho en las escuelas públicas en muchas escuelas públicas del país, pero ¿hay esa participación por parte de los padres o solamente llevamos a nuestros hijos y a ver qué es lo que A ver sucede? qué aprenden, Exacto. a ver qué agarran? Mira, yo creo que acabas de decir una cosa muy, muy interesante, profe. ¿Cuál es la diferencia entre una escuela privada y una pública? Pues es que en la escuela privada van los que tienen dinero y pagan, ¿sí? Pero también en la escuela pública, también yo estoy pagando. Por supuesto. Pero yo no pago directamente, no pago, no voy y lo pago cada mes. Pero lo estoy pagando en cada uno de los impuestos, como tú lo acabas de decir, que yo pago. ¿No? Y además, profesor, no solamente en los impuestos, hay muchas áreas en la escuela pública que no las paga el gobierno, como la limpieza, como muchísimas las cuotas, etcétera. Estas, al final hay una participación por parte de los padres de familia, no solamente adicional. Entonces, sí están pagando. Sí, y mira, todo esto hay que decírselos a los alumnos. Tienen que aprender, hay una realidad. Y alguna vez yo les decía, oye, ¿sabes cuánto tu papá? Por la mayoría de los alumnos que he atendido, la mayoría son profesionistas. No, mi papá es doctor, es arquitecto, es abogado, tiene su despacho, mi mamá trabaja en gobierno, mi papá trabaja en... Pregúntale cuánto le quita nada más de ICR, ese impuesto, que es sobre la renta, sobre cada vez que te pagan. Y pregúntale a tu papá y a tu mamá y luego platicamos. Y a la siguiente clase llega, oiga, profe, y así me lo decían, no manche, profe, ¿sabe cuánto le quitan a mi mamá cada quincena que le paga? 3,000, 4,000 pesos. Dije, bueno. Ya no te pregunto más, tu papá de andarte igual. Sí. Pero ¿sabías tú que no nada más es ese impuesto? Me voy a meter un poquito para que veas cómo realmente sí estamos pagando esa escuela pública. ¿Sabías tú que uno de los países en los que tienes que pagar por tener una casa es México? ¿Cómo, profe? Sí, o sea, tú tienes casa, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas casas tienes? Bueno, mi papá tiene una y mi mamá tiene otra y tenemos un rancho y tenemos... y aparte tenemos un lugar donde lo rentamos con alberca y todo eso. ¿Sabías tú que cada año papá tiene que pagar cada año por tener esas casas? Profe, ¿cómo? Sí, mira, y les empiezas a explicar. ¿Y sabías también cuántos carros tenemos? Pues tenemos uno y una camioneta. ¿Sabías que también que por ese carro tienes que pagar? Entonces hay que explicarles. ¿Por qué te platico esto? Porque si bien es cierto que en la escuela privada yo voy y cada mes desembolso un dinero, acá a lo mejor todos los días estoy pagando un impuesto en el que estoy pagando. Entonces, si yo estoy pagando por un servicio, profe, ¿sí? Yo quiero ver los resultados. Y si lo tengo que llevar al nivel de exigir resultados, los puedo exigir, los resultados. Ahora, aquí me pongo en el ámbito de la escuela, ¿sí? Como maestro. Las escuelas deben de tener un estándar. ¿Qué es un estándar? ¿Sí? Un nivel que debes de alcanzar con cada grado de estudio. ¿Sí? Yo preguntaba, y una de mis materias que doy, me gusta mucho, es la historia. Pero una de las cosas que se me ha dificultado con los alumnos es que cuando hablamos del siglo,
Ahí se quedan siglo, ¿qué, profe? Sí, no saben qué año No es. saben porque está en números romanos. Sí. Entonces yo creo que desde ahí a los alumnos no les gusta la historia. Ahí empiezan con, no, la historia, no, porque no saben interpretar las fechas. Yo les decía, oigan, ¿y cuándo teníamos que haber aprendido esto? Y volteo y les digo a los maestros de primaria, Sí. oye, ¿en primaria les tuvieron que haber enseñado números romanos? Por supuesto, quinto, Sí. cuarto. Bueno, no los aprendieron, no los enseñaron bien. Ahí si yo te evalúo mi desempeño y te evalúo tu desempeño y digo, oye, el chico desde cuarto, quinto año tenía que haber aprendido números romanos. El chico no los aprendió. Y eso va a ser básico, ¿por qué? Porque le va a servir para poder ver historia más adelante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, debe de haber un estándar, ¿sí? Debe de haber una meta, un objetivo en cada nivel para poder exigir. Muchas veces los papás, pues yo creo que por falta de conocimiento también, no sabemos, queremos exigir, pero no sabemos qué estamos exigiendo, ¿verdad? ¿Sí? Uno de los problemas fuertes a los que yo me he enfrentado, todos estos años, es que incluso a nivel secundaria y a nivel preparatoria. Y fíjate lo que te voy a decir. El muchacho, sí, está muy deficiente en lo que es la lectura y comprensión. Dices, oye, pues este estándar, ¿desde cuándo tenía que haberlo cumplido? Sí. Este nivel, ¿desde cuándo? Entonces, sí, los padres de familia tienen todo el derecho de exigir, sí, resultados en cuanto al aprendizaje de sus hijos, pero siempre y cuando tener el conocimiento de qué es lo que voy a exigir, ¿verdad? Porque muchas veces se ha polarizado mucho y aunque no querramos nosotros, como maestros y varias veces se los dije, se supone que yo vengo a enseñarte ciencias, pero muchas veces estoy enseñando hasta hábitos que tú tendrías que haberlos aprendido en casa. Y yo creo que los papás ahí sí tenemos que hacer una reflexión y decir, oye, ¿hasta dónde yo estoy educando a mi hijo para que en la escuela nada más aprenda ciencias? Y muchas veces nos pasamos medio tiempo enseñándoles hábitos, ¿sí? Enseñándolos a que tienen que respetar reglas y ya después les enseño ciencias. Entonces yo creo que los papás ahí tienen que también hacer una... se ha polarizado, ¿en qué sentido? En el sentido de que muchas veces el profesor trata de exigirle al alumno, trata de presionar más al alumno y muchas veces no es bien visto por los padres de familia porque me le estás causando un daño psicológico, porque me le estás prácticamente violando un derecho de los niños y las niñas. Yo creo que hay consecuencias de una cosa con otra, ¿verdad? Yo creo que debemos de mantener un punto de equilibrio tanto de padres de familia como maestros, porque al final los dos estamos en el mismo barco tratando de sacar adelante a ese chico que tenemos ahí. Pero si no vamos en la misma línea y hay alguien que no ve correcto lo que muchas veces como profesores tenemos que presionar. Y se los he dicho a mis alumnos, porque de repente entraba al salón y me decían, ahí viene. A ver, chicos, ni yo soy el profesor que ustedes hubieran deseado, ni ustedes son los alumnos que yo hubiera deseado. Y ya caemos en la parte, no, pues sí, cierto, profe. Y mira, yo he trabajado mucho, muchos me identifican por la cuestión de historia, pero sí me gusta la historia. Pero tengo otras materias y otras cuestiones donde yo me he abocado más. Y me decían varios alumnos, profe, a mí no me gustaba la historia. Pero cuando yo lo empecé a escuchar, aprendí historia con usted. ¿Qué fue lo que hice? Y ahí va la propuesta para los docentes, si quieres una propuesta para los docentes. Yo creo que en cualquier materia, en cualquier asignatura, puedes encontrarle tú una forma de que a los alumnos se les haga atractivo. Yo no me imagino a ti enseñando matemáticas. Yo escucho matemáticas y digo, no, matemáticas nada más no. Pero yo estoy seguro, profe, con tu experiencia, que tú has encontrado una manera de enseñar matemáticas, que al muchacho se le haga atractivo y le encuentre una cabida dentro de su vida. Alguna vez me pidieron que dijera una conferencia sobre historia. Y dije, historia pues es muy amplio. Pero yo no me aboqué a decirte fechas y a decirte acontecimientos. Les di una conferencia y les dije, ¿cuántos años tienes tú? 13, 14, 15.
¿Y qué ha pasado en tu vida? No, pues estudié esto. Eso es una historia. ¿Qué recuerdas? ¿Qué evento tuviste en tu vida? Eso es historia. Si tú ves las casas de ahorita, profe, las construcciones de ahorita, y ves la casa de hace 30, 40 años, no es la misma. Hay una historia en la construcción de las casas. Sí es. En la medicina, profe, estamos viendo que ahora los que hacen cirugías, ya no es el ser humano, es un robot que hace la cirugía. Hay una historia de la medicina. Cuando di esta conferencia, se quitaron esa idea de decir, es que es historia, puros personajes, y fechas y lugares. Aburrido. Tenemos que manejar la historia. Yo les decía, la historia no hay que leerla, la historia hay que contarla a los chicos para que se les haga interesante. Entonces, esa es la aportación que yo pudiera hacer, ¿verdad? Y, profe, encuéntrale de qué manera vas a enseñar para que los chicos sean más receptivos, ¿verdad? Hace rato nos platicaba la historia de una madre de familia que se le acercó y que quería 9.7 que subiera a 10 porque lo merecía. Le exigía eso. ¿Qué es lo que realmente el padre de familia debería acercarse a solicitar, a pedir, a exigir, si queremos poner esa palabra, tanto a directivos como a maestros, perdón? ¿Qué está dentro de sus competencias, dentro de sus solicitudes aceptables? Como si bien nos decía, eso me corresponde a mí determinar una evaluación, que el 10 no te califica, que el 9 no te califica, yo tengo esta perspectiva. Pero si el padre de familia, ¿qué es lo que debería de exigir usted como maestro con su experiencia? ¿Qué es lo que debería de solicitar el maestro a la escuela y a cada profesor que tiene su hijo? Sí, yo creo, vuelvo a lo que te decía, debe de haber un estándar, muy específico, ¿Cuál sería ese estándar? Por ejemplo, me voy a regresar un poquito, a lo que es, si yo soy un maestro de secundaria, sí, y yo voy a recibir a tu hijo, en primero de secundaria, porque tuve esa experiencia y con eso me gradué atendiendo chicos de primero de secundaria, que no los quería atender porque yo sabía que en el primer regaño iban a llorar. Okay. Y eso fue lo primero que les dije. Chicos, mi primera experiencia en primero de secundaria, primero que llore y ya no regreso mañana. Y afortunadamente nadie lloró. Al contrario, hicimos buenas migas ahí y así nos despedimos de ese grupo. Perdón, la pregunta que tú me hacías, ¿cómo debo de recibir yo a ese alumno? ¿Con qué nivel debo yo de recibir a ese alumno? ¿Sí? Tú me decías, a ver, un ejemplo. Lo que te decía, ¿sí? Yo en primero de secundaria, yo debo de recibir a un niño, ¿sí? Que sepa leer y escribir. Bien. Que tenga una ortografía medianamente aceptable. ¿Sí? Y te lo estoy diciendo así en términos generales. Conocimientos básicos, me voy a enfocar un poquito en historia. Conocimientos básicos de la historia de tu país. ¿Cuáles son esos conocimientos básicos? Sencillo. Las fechas históricas festivas de nuestro país. Alguien me decía, 14 de febrero, 10 de mayo. Son festivos sociales, ¿verdad? Pero festivos históricos, los más importantes. No es posible que el niño sepa que, ya ahorita te preguntaron, ¿cuándo es el siguiente puente? Y ya saben que el siguiente puente es el 20 de noviembre. No sé si no lo tengo todavía identificado, si va a haber un puente ahí, pero lo más seguro es que sí. Y si no, pues lo hacemos, profe. Ya ves que viene el Buen Fin y se aprovecha todo eso, la economía del país, y el gobierno propone ahí algo de esto. Pero el chico sabe que el 20 de noviembre hay un puente. Muy bien, pero pregúntale por qué es ese puente, qué se celebra. Y desgraciadamente, te digo, ¿cómo voy a medir? ¿Cómo voy a verlo? Pues que traigas ya definido, mínimo, identificar a tus personajes de la independencia y la revolución. No te pido más nombres. Identifica a los personajes de la revolución y no me identifiques 5, 3 principales de la revolución y 3 principales de la independencia. Desgraciadamente, todavía en preparatoria, hay chicos que no los identifican. Los confunden. Pregúntales fechas históricas
las confunden. Entonces digo yo, ese es un estándar que teníamos que haberlo arraigado. Yo no puedo estar enseñando historia mundial, historia universal, si no conoces la historia básica de tu país. Entonces, ese sería un ejemplo que tú ahorita me preguntabas, ¿verdad? Estamos hablando de competencias, entonces. Exacto. Conocimiento, yo lo llamo conocimiento básico, Okay. que al final se traduce, sí, en una competencia, ¿verdad? Pero si no tenemos, y ahí es donde, híjole, yo soy, te lo decía, soy muy radical en todo esto, tanto en las empresas como en las escuelas, y creo que no podemos seguir inventando cosas nuevas si no hemos dominado lo más básico. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que los padres de familia deberían de solicitar el avance de las competencias y en función de las competencias que tiene el alumno, pues ir valorando. Sabemos que ahorita el sistema nos dice que promocionemos y bueno, ese es el resultado, que llegan a grados superiores y no tienen esas competencias. Hay otro tema que usted desarrolla en muchas de sus conferencias, de sus cursos, que son las competencias docentes. ¿Cuáles son estas competencias docentes elementales que debe tener un maestro de cualquier ámbito, privado y público, para dar una educación digna, equitativa, de calidad? Primero platiquemos de eso para luego pasar a la siguiente pregunta. Mira, yo creo que una de las competencias importantes en el docente es estar actualizado. Y cuando hablo de estar actualizado es en diferentes ámbitos, pero el más importante sobre las técnicas de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Ha avanzado mucho esto. Tenemos que acoplarnos a los tiempos nuevos de cómo poder enseñarle al alumno de tal manera, y te lo decía, de tal manera que el alumno se interese. Y ahí estoy hablando de técnicas de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y podemos diversificar. No nada más es y te lo voy a decir con algo que he leído, y dicen, si tú ves un teléfono de hace 30 años, 40 años, y ves el teléfono de ahora, hay un cambio importante. Si tú ves un automóvil de hace 30, 40 años y lo comparas con un automóvil actual, cambios. Y si tú ves la forma de enseñar, la forma de ubicar a los alumnos de hace 20, 30, 40 años es la misma. Quizás a lo mejor por el espacio no podemos hacer más, ¿verdad? Pero puedes tomar clases afuera, puedes improvisar, ¿sí? Puedes, en lugar de dictarles hoy la clase, pues que los mismos alumnos ellos la dicten como ellos quieran. En alguna ocasión, hablando de historia, profe, se me ocurrió decir a los alumnos, ¿sabes qué? Aquí está el tema, lo encargamos para 3 días, tarea, pero me lo van a explicar rapeando. No, profe, fue un boom. Los chavos llegaron con una bocina. Les dije, ay, eso no era para tanto. Se me olvidó decirles las reglas. Pero ellos no, ellos trajeron una bocina donde se escuchaba nada más el sonido ese fuerte. Pero bueno, ellos felices. Y sí, me dijeron cosas importantes, rapeando, y se les quedó a los alumnos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Tienes que estar actualizado. Conocimiento de tu materia que vas a exponer. ¿Sí? Y si no tienes conocimiento, documéntate, profe. Pero no llegues al salón sin haberte documentado. Alguien me decía, profe, pero es que usted, ¿cómo le hace? Porque da diferentes clases. Bueno, antes de venir, veo el tema que voy a tratar y lo refresco un poco, ¿verdad? Lo refresco y llego. Pero no puedo llegar a improvisar. O sea, yo creo que el profe tiene que prepararse. Muchas veces, incluso aquí cabe decir muchas veces el trabajo del profe, y tú lo sabes, no nada más es el trabajo del aula. El trabajo extra es el que hacemos en casa. Es el que en la noche tienes que ver cuál es el tema, qué vas a improvisar, qué vas a decir, qué les vas a adicionar a esto para que se afiance el conocimiento. Entonces yo creo que de las competencias que debe tener el maestro, resumiendo, pues yo lo resumiría en 2, 3 básicas, ¿verdad? 1, estar actualizado, profe, ¿sí? Tener pleno conocimiento de lo que es tu materia, ¿sí?
técnicas de enseñanza, aprendizaje, ¿sí? Y sobre todo, hay una cosa importante aquí, tener la capacidad de integración grupal. A lo mejor se escuche esto raro, ¿verdad? Pero integración grupal, ¿a qué me refiero? A hacer que esos alumnos que hoy tengo, un día van a estar en alguna empresa. Y se los he dicho. Yo hablo mucho de empresas porque es uno de mis ámbitos. Digo, ¿sabes por qué estás aquí? ¿Por qué te tiene mamá aquí? No, y no faltó alguno que me dijera, profe, es que yo estoy aquí a fuerza y ya no quiero venir. Pero mamá quiere que estés aquí porque te está preparando. Y te está preparando porque un día mamá y papá no van a estar. Y te están preparando. ¿Y sabes qué? Y sacamos números, profe. Yo soy muy práctico. Trato de ser muy práctico. Y les decía, ¿cuántos años te pasas estudiando? Y sacábamos desde el preescolar, que son 3 años. Más 6 años de primaria, llevas 9. 3 años de secundaria. Van 12. Van 12. 3 años de prepa. Otros 3, 15. 15. Y 5 años de carrera. 20. 21. Hasta ahí. Pero ahora salen los universitarios y dicen, no, pero es que si hago maestría me pagan mejor. Aviéntate otros 2 años. Ya llevamos ¿cuántos? 20, 21, 23. 22, 23 sí. llevamos. Y luego dicen, no, pero es que ahora en lo que quiero trabajar quieren doctorado y especialidad. Me aviento. Entonces, déjale en un promedio de 22 años en aula, estudiando, preparándote. ¿Para qué? Al final, vas a tener que hacer 3 cosas. Las que empezamos el podcast. Las que fíjate cuántos años. Y eso hay que decírselos a los alumnos. Yo lo manejo mucho. Yo lo manejo mucho con mis alumnos, porque hablo mucho de temas. Obviamente, me centro en mi clase, pero luego trato de llevarlos, a aterrizarlos. Si me preguntas otra de las competencias, es que tenemos que aterrizar cualquier materia, pero si lo encontramos podemos aterrizar. ¿Sí? Y eso es lo que les interesa a los alumnos. Porque pura teoría, no. Entonces les decía, te vas a pasar 22 años estudiando. ¿Y sabes para qué te están preparando aquí? Tus papás quieren. Porque un día tienes 3 opciones. Una, la más importante, para que trabajes en una empresa y tengas un buen puesto. Sí. Y ahí vas a tener que interactuar, vas a tener que hablar y vas a tener que convivir con personas que a lo mejor dices que no me caen bien. Por eso, cuando te hablaba de integración grupal, cuando dices el famoso, vamos a trabajar en equipos, y ya nada más se voltea uno y dice, tú, y tú. Ya, los Avengers. Sí. Se voltea la otra niña. Sí. Las chicas superpoderosas. Ajá. ¿Sí? Y tú, los invencibles. Ya, profe, ya están los equipos. No. Ahora yo voy a formar los equipos. ¿Y qué pasó con los demás? Yo voy a tratar de propiciar la integración grupal. ¿Cómo? Órale, porque un día vas a tener que relacionarte con gente que a lo mejor no es de tu agrado, pero por eso les decía, la escuela tiene que promover, no que llegues a ser amigos con todo el mundo, pero que sí, que seamos compañeros. Porque eso, desde ahorita te lo tengo que promover porque vas a terminar en una empresa. La segunda opción, la primera, acuérdate que te dije, es una empresa. Trabajar por una empresa. La segunda es que tengas dinero tú, tengas capital suficiente y pongas un negocio. Sí. Y vas a tener que interactuar con tu personal. Vas a tener que convivir, así es que mejor aprende. Y la tercera es que te dediques a hacer nada. Y que te conviertas y pases a la estadística de los famosos, ¿cómo le dicen? Ninis. Ni trabaja, ni estudia, ni nada. Entonces, profe, ahí está. Si me preguntas de las competencias, yo creo que hay una serie de competencias. Claro. Que te las describe ahí, pero te digo, muchas veces, híjole, creo que estamos saturados de tanto y tanto y tenemos que hacer las cosas muy prácticas. Domina tu materia, ¿sí? Sé empático, ¿sí? Aporta nuevas situaciones que puedes poner y que sean prácticas para tus alumnos, ¿sí? Logra la interacción entre los mismos alumnos, la participación. Yo soy muy dado a la participación. Aporta, párate y si te equivocas no pasa nada. Pero el profesor está viendo que tienes intención. Y yo creo que todos los maestros evaluamos eso. ¿Sí? Porque yo estoy seguro que cuando estás calificando un examen y ves el nombre y dices, pues pusiste en el salón.
y te acuerdas más de aquellos que participan. Así es. ¿Sí? Y esos son los que tenemos que considerar. Y también, obviamente, tratar de levantar a aquellos que de repente les da temor y les da miedo, porque es normal. Ahí tenemos que trabajar mucho. Hemos hablado de la orientación vocacional, cómo preparamos a nuestros alumnos, llegan, van a un trabajo, algunos emprenden, las etapas del emprendimiento, lo tratamos de aterrizar en el término educativo, viendo las escuelas, pero hay un tema que ahora por experiencia usted está ejerciendo y no sé si estemos preparándonos o preparados para el tema de la jubilación. ¿Qué nos puede decir al respecto desde el término teórico, pero también personal? Llega la jubilación. ¿Qué es la jubilación? La jubilación es la terminación, la cúspide, es el final. Platíquenos de manera particular y personal qué es la jubilación. Híjole, buen tema porque yo creo que todo principio tiene un final. Hay ciclos, yo creo mucho en los ciclos, creo que todo tiene un ciclo. Y aparte, esto es dentro de la cuestión legal. Se ha establecido en México un término de una vida laboral, ¿sí? La cual te la plasman pues, tanto en la ley del Seguro Social como en la ley del ISSSTE, las diferentes leyes que haya que regulen la parte laboral. Y sí, hay una opción, por ejemplo, de que a los 60, 65 años tu vida laboral ya termina y como consecuencia pues ya trabajaste lo suficiente como para que te retires y con cierta prestación económica que te van a estar dando durante el resto de tu vida para que puedas vivir, ¿verdad? Yo creo que esto es bueno, es válido, más no significa que sea, muchas veces hay personas que toman esto como decir, pues ahora sí ya me dedico a mi casa, estar en casita, a estar acostado, a estar descansando. Yo creo que también es válido, cada Claro. quien se puede dedicar, pero desde mi punto de vista personal, yo creo que como te lo comentaba, es el término de una etapa de tu vida, más no el fin de tu vida, ¿verdad? Al contrario, y te lo comentaba, yo creo que es la buena oportunidad para hacer tantas cosas que tenías que a lo mejor te daban, tenías intención de hacerlas, pero muchas veces el estar atado a un horario, sí, a una empresa, a una quincena, a una semana, a cierto compromiso, porque es un compromiso el que tú adquieres como empleado también, a cumplir con ciertas condiciones, pues muchas veces no tenemos ese tiempo que quisiéramos tener, ¿verdad? A veces llegamos al fin de semana y decimos, gracias a Dios que fin de semana, y nos dedicamos a otra cosa menos a las otras cosas o proyectos que quisiéramos hacer. Y yo creo que ahora que yo estoy pasando por esto, me estoy tomando mi tiempo, estoy viendo, a lo mejor seguir con las actividades que ya tenía, reforzándolas, teniendo más tiempo de prepararme, de documentarme. Sí, te lo decía hace rato, a mí me gusta ser muy observador, me gusta analizar mucho, me gusta hacer crítica constructiva, me gusta aportar también, ¿verdad? Entonces yo creo que hay mucho que hacer. Yo traigo varias cosas que hacer ahorita y me estoy dando mi tiempo también, ¿verdad? No quiero luego. No, me estoy dando mi tiempo formalizando bien tantas cosas que hay por hacer que quiero ver en donde mejor me proyecte yo y que también no quiero estar también atado a a un tiempo así muy formal de decir, oye, esto requiere un horario de tal hora, tal hora. No, yo quiero también disfrutar mi vida personal, pero no estar inactivo, ¿verdad? Porque yo creo, y se ha dicho mucho, tenemos que aprovechar esta experiencia que tenemos algunos que ya tenemos ciertas décadas, ¿verdad? Y sobre todo de experiencia, si la podemos aportar, incluso estoy tratando de desarrollar, porque tenemos que hacer nuestro aporte, profe. Si bien es cierto, yo hablo mucho de empresas, hablo mucho de emprendedores, me he preguntado, ¿y yo qué puedo hacer? Bueno, puedo hacer algo por aquellos que quieren emprender. Y a lo mejor igual hago un curso libre, gratis, para los que se interesen en emprender. Porque sí veo que nos falta mucho. Yo pienso mucho en nuestro México lindo y querido. Yo creo que México, nuestro país, no puede seguir dependiendo de inversiones extranjeras.
no quiero decir marcas, pero en alguna ocasión yo hacía también otro ejercicio, me voy de ejercicio en ejercicio, y les decía, imagínate un día que amanezca sin esta tienda, que está aquí por tu rumbo, Sí. 2 de estas tiendas, la otra tienda que está enfrente, la que hace nieves, porque también nos vienen a vender nieves aquí, la otra grande que hace hamburguesas, muy sabrosas, por cierto, las Monster, esa otra tienda que está allá frente a esa que hace hamburguesas y nieves, tiendas grandes. ¿Qué pasaría si un día desaparece? ¿Con quién nos quedaríamos? Y se ponen a pensar, y dicen, profe, nos quedaríamos con con la que está aquí en Palmas y con la otra por allá, las que están de rojo con 2 tiendas nos quedaríamos. Sí. Entonces, ¿a qué voy con esto, profe? Yo sí quisiera hacer un aporte y yo creo que puedo hacerlo, lo tengo que estructurar. Y la estructura ya la tengo, el conocimiento, pues creo que lo tenemos, la experiencia, y yo creo que puedo aportar mucho a los emprendedores. ¿Quieres emprender? Bien. Porque ser emprendedor es arriesgar. Por eso, hace rato me haces la pregunta y me faltó comentarte esto. Nadie quiere arriesgar su dinero. Tengo mi dinero y lo primero que dices, ¿y si lo pierdo? ¿Me ahorro? Entonces, el ser emprendedor es alguien que se va a arriesgar. Y si bien es cierto que puedes arriesgar, pero si yo puedo apoyarte, decirte cómo le vas a hacer, de qué manera puedes hacerle para que tu equivocación, si te llegas a equivocar, sea lo menor posible, yo quiero hacerlo. Y lo voy a hacer, porque lo voy a hacer, estoy trabajando en esto, porque quiero desarrollar. Ya tengo el curso, ya tengo todo. Nada más voy a programarme a lo mejor y voy a dar a lo mejor lo hacemos vía internet, vía Zoom, o igual veo alguna institución que quiera hacer esto y lo proponga como parte de su promoción, y con todo gusto lo vamos a hacer, porque yo sé que México necesita emprendedores que sean futuros empresarios en México. No podemos seguir teniendo inversión extranjera, profe. Ese capital, y todos vamos y compramos ahí porque nos gusta, pero desgraciadamente todo ese capital no construye a México. Construye extranjeros, pero no construye México. Y si queremos a México que salga de esto, sí, y si yo puedo hacer algo para poder aportar un poquito en esto, sí lo quiero hacer. Es uno de los proyectos que tengo, ¿verdad? Aparte hay otras cosas por ahí, seguir con mis cursos. Yo me dedico a dar capacitación a empresas, yo le llamo desarrollo y mantenimiento del recurso humano. A los aparatos que tienes aquí les damos mantenimiento. Sí, a las casas les damos mantenimiento, su pintadita, a un carro le damos su mantenimiento. ¿Y por qué al recurso humano no le vamos a dar mantenimiento? Vamos a desarrollarlo y vamos a darle mantenimiento a ese recurso humano. Entonces mis cursos se enfocan mucho en eso y tengo diversos temas que por ahí creo que te los compartí ya, y quiero actualizarlos. Hay nuevos términos en lo que es hablando de empresas, nuevos conceptos en administración, hay nuevos conceptos. Quiero meterme más en eso, ¿verdad? Ahí nos invade tenemos que aprender que todo esto es parte de lo digital. Todo esto nos está llevando, todo esto nuevo de la inteligencia artificial, tenemos que meternos. Por eso te decía, los negocios que no van innovando en tecnología, que no se van poniendo a la vanguardia, van a ir a la baja, porque todo esto es, y yo repito mucho en el ámbito de emprendedores, en el ámbito de negocios, de empresas. Antes teníamos un eslogan, hace muchos años, teníamos un eslogan que decía las 3B, y tú las debes de conocer. Sí. Bueno, bonito y barato. Y yo, dentro de mi experiencia y lo que he visto, le agregué otras 2 letras, la R y la D. Bueno, bonito, barato. R, ¿qué es la R y qué es la D? Es lo que tú y yo estamos viviendo. Lo quiero bueno, bonito y barato porque ya hay mucha competencia. Sí. Ya, o sea, si tú no me lo vendes, ¿a qué lo tienes más barato? Sí. Pero aparte de que lo quiero bueno, bonito y barato, lo quiero con la R, que es rápido, y la D, que es a domicilio. ¿Estás de acuerdo, bro? Así están Totalmente. Las cosas. Y si tú no entras en estas 5 letras, lo más seguro es que yo quiero a alguien que me lo traiga. Incluso hay negocios ahí que sacrifican muchos a sus repartidores, que dicen que si no llega en 20 minutos, no la pagues. Sí.
Yo creo que eso tendría que quitarlo porque por eso tenemos muchos accidentes Sí, ahí automovilísticos. Sí, ¿verdad? Pero tenemos que acoplarnos a esto nuevo, profe. Y yo creo, y vuelvo otra vez, hablo de empresas y hablo de educación. Los colegios, las escuelas, a lo mejor en el ámbito público, pues no sé, creo que lo están haciendo también, pero yo creo que los que pueden puntear más es la escuela privada. Tiene que aprovechar, porque sí tiene muchas personas que están buscando alternativas. Pero si no se ponen al nivel, ahora sí, de competencia y de calidad, competencia la hay. La calidad es la que tenemos que mejorar y realmente sustanciarla, ¿sí? Realmente llevarla a cabo con resultados. Y los mejores resultados los vamos a ver en tu matrícula. Los vamos a ver en clientes satisfechos. Siempre me gusta terminar con esta pregunta a cada uno de los invitados, porque al final las empresas, las instituciones, la escuela y usted y yo somos personas. Podemos tener el mejor servicio, pero al final el que lo da es una persona. En este contexto y su experiencia, quisiera hacerle la pregunta para usted, ¿qué significa ser grande? ¿Una persona es grande cuándo? Definámonos, por favor. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Híjole, buena pregunta, fíjate, la grandeza. Yo creo que en nuestro ámbito social, ámbito político, ámbito económico, porque siempre que hablamos de una sociedad tenemos que abarcar forzosamente esos tres aspectos. Hemos creado mucho que alguien tiene grandeza, es grande porque ha acumulado muchos bienes, ha acumulado muchos títulos, ha acumulado muchas propiedades, ha acumulado... Pero yo creo que esa no es la grandeza. Yo la grandeza, yo la definiría como alguien que ha aprendido y ha practicado los valores básicos que debe tener un ser humano. Porque cuando hablamos de valores, hablamos, híjole, yo creo que fácil, en la última vez que leí esto, yo creo que hablábamos más de 50 valores. Y decía algo por ahí, una reflexión que me gustó mucho, y decía, no me hables de tu religión, háblame de lo que haces con tu religión. Entonces, ser grande significa una persona que ha cumplido con sus propósitos. Una persona que es comprensiva, que tiene compasión, ¿sí? Una persona que es solidaria, ¿sí? Una persona que está cumpliendo con sus propósitos. Muchas veces decimos que el ser humano tiene un propósito en esta vida. Yo digo que son varios propósitos, ¿sí? El propósito es como hijo. Eres buen hijo, fuiste buen hijo. ¿Tratas de ser buen hijo? ¿Buen estudiante? ¿Eres buen estudiante? ¿Más o menos? ¿O tratas de echarle ganas? Es un propósito que tienes. Un propósito como esposo, como esposa, ¿sí? Entonces yo creo que la grandeza la vamos a medir mucho por, ya lo dice, aquella otra reflexión que dice, el ser humilde. El ser humilde, dice, la humildad no es sinónimo de pobreza, es sinónimo de calidad de persona, ¿sí? Cuando tú eres un profesionista, así como tú, profe, aprovecho la oportunidad para decirte que eres un buen profe, eres un profe muy dinámico, eres un profe que necesitamos jóvenes así como tú, que estemos aportando algo, ¿sí? Que le demos a México desde nuestra trinchera, podamos ofrecerle algo. Yo sé que tú lo estás haciendo, con esto que estás haciendo, difundir esto, para que otras personas, el público se entere. Yo creo que con eso estás aportando tú, ¿verdad? Y yo creo que estás cumpliendo un propósito ahí. Por eso te digo, la grandeza es llegar a ser un ser humano de calidad. Ahora sí vamos a hablar de calidad. Algo que podamos nosotros valorar y que podamos palpar que sí está cumpliendo con eso que nosotros pedimos, ¿verdad? No vamos a ser perfectos, profe. Definitivamente, como seres humanos vamos a equivocar, pero sí tratar de ser lo mejor que podamos hacer y cuando tengas que irte de este mundo, decir, ¿sabes qué? Trate de cumplir con mis propósitos. Ahí está la grandeza del ser humano.
ser empático, ser solidario, ¿sí? Tratar de practicar esos valores, ¿sí? Todo esto lo llevamos al ámbito tanto empresarial como educativo y tenemos que promoverlo mucho, ¿verdad? Y yo le decía a mis alumnos, y me vuelvo a meter a la parte educativa, le decía, no tiene caso que nos metamos 3 libros de formación cívica y ética cuando no somos capaces de cada vez que nos dan el paso en Walmart Decir gracias. asentar con nuestra cabeza una sonrisa. Si no somos capaces de decir un gracias, de un por favor, de un con permiso, no somos capaces de saludar personas que aunque no las conocemos, decirles buenos días, buenas tardes, no tiene caso. Entonces la grandeza la vamos a medir ahí, ¿verdad? Con esas cosas sencillas, pero que nos hacen tener esa buena calidad de ser humano. Profesor Cárdenas, muchísimas gracias. Para nosotros usted es grande. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos aprendido mucho de usted y esperemos que esta no sea ni la primera ni la última vez que nos veamos. Muchas gracias a ti, profe, y muchas felicidades, te felicito mucho. La verdad, no dejes de hacer esto, sé que tienes otras actividades, no las dejes de hacer. Es bueno y ojalá tú sirvas de ejemplo para esos chavos que de repente, esos jóvenes que de repente tienen alguna inquietud y que se les hace difícil iniciarla. Mira, yo te veo a ti con todo esto que tienes y excelente, te felicito mucho y no lo dejes de hacer. Muchas gracias, profe, por la invitación. Muchas gracias. Gracias.